Buen día. En el tema anterior vimos que interpretar la Biblia implica adoptar ciertas actitudes y adquirir algunas habilidades. El objetivo era que descubriéramos que en Jesús se cumplen las promesas del Antiguo Testamento, la plenitud de la salvación. En este tema vamos a ver que Jesús es el centro de la historia de salvación, por lo que la Escritura ha de ser leída a la luz de Jesucristo. Reflexionemos también cómo después de la muerte y resurrección de Jesús, el Espíritu Santo continúa la obra de Cristo. Y consideremos que la Iglesia continúa en el tiempo la obra de Cristo auxiliada por el Espíritu. Jesucristo, centro de la historia de la salvación. Jesús da cumplimiento a las promesas del Antiguo Testamento, anuncia el reino de Dios y prepara a un grupo de discípulos, quienes continúan su obra en el tiempo. Jesús es la roca inamovible, Él siempre va a estar. Si te alejas de Dios, te alejas de la verdad y de la salvación. Él da cumplimiento a las promesas del Antiguo Testamento, en el que va preparándonos para la continuación de su obra en el tiempo. Al principio ya existía la palabra. La palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ya al principio ella estaba junto a Dios. Todo fue hecho por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto llegó a existir. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La palabra era la luz verdadera que con su venida al mundo ilumina a todo hombre. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Las palabras y obras de Dios contenidas en la Biblia constituyen la historia de la salvación en la que distinguimos las siguientes etapas. La promesa de un Redentor, el Mesías Salvador, hecha cuando el hombre se rebela contra Dios. La promesa no se acaba, esta sigue. Debemos saber transmitir la humildad, la caridad, el amor, la santidad. Hace las promesas del Mesías Salvador cuando Adán y Eva se perdieron en el pecado y se apartaron del plan de la salvación. La elección de Abraham como padre del pueblo escogido. Elección de un pueblo donde vive Abraham, donde él le dice: sal de tu tierra y ve donde yo te diga. Te haré padre de una gran multitud. Ya se va preparando la llegada del Salvador. Se forma un pueblo al que se olvida que hay un Dios y vienen sufrimientos y pruebas. Se da la alianza del Sinaí a través de Moisés. La promesa de una descendencia de David, figura del Mesías. La promesa de una descendencia de David, el amor primordial es Dios. Hay que reconocer nuestras faltas como David. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Él nos levanta. Su linaje se perpetúa hasta la llegada de Jesús. La promesa, ahora el destierro y la vuelta. El destierro y la vuelta es para recordar que aunque no se vea, hay una promesa. La plenitud de los tiempos, el nacimiento de Jesucristo. Nace Jesús en la humildad, en secreto, pero brilla con luz propia para la gente sencilla y humilde. La Iglesia, pueblo de la nueva alianza, que con la venida del Espíritu Santo se pone en marcha el nuevo pueblo de Dios. Así es el proceso que Dios va siguiendo a lo largo de la historia. Debemos seguir caminando hacia la fe. Se trata de una sola historia, que en la Sagrada Escritura está enmarcada en dos grandes etapas, Antiguo y Nuevo Testamento, en las que Cristo constituye el centro.
En esta historia descubrimos nuestra propia historia de salvación. El Antiguo Testamento. Preparación del Nuevo. Todos los libros del Antiguo Testamento es una etapa de preparación, oración, paz interior, obras de caridad. Aquí se deposita el anuncio de la venida de Jesús. Esto se llevó a cabo mediante las obras y palabras que Dios pronunció y realizó a través de sus enviados. La economía del Antiguo Testamento estaba ordenada sobre todo para preparar, anunciar proféticamente y significar con diversas figuras la venida de Cristo Redentor universal y la del reino mesiánico. Jesús, plenitud de los tiempos. La promesa hecha a Adán y Eva, luego a Abraham y David, y recordada por los profetas, se realiza en el nacimiento del niño Jesús. Él es el centro de la historia y de las aspiraciones de cada hombre. La carta a los Gálatas expresa que cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, palabra hecha carne. Jesús es la plenitud de la revelación de nuestra salvación. La historia de la salvación llega a su culmen con la persona de Jesús, que viene a establecer la nueva y eterna alianza entre Dios y los hombres, dando así cumplimiento a las promesas antiguas. Todo esto se plasmó en los libros del Nuevo Testamento. En el centro de la Escritura está Cristo. Él es el personaje principal, el realizador del plan salvífico de Dios. Por esto, San Jerónimo nos afirma: desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Jesús es el mediador entre Dios y la humanidad. Es con el que se sella la nueva alianza y se da así cumplimiento a las promesas antiguas. Jesús inaugura el reino de Dios. Jesús vivió en Nazaret. Su infancia y juventud pasaron desapercibidas. Vive bajo la autoridad de sus padres. Su vida es la de un judío piadoso. Es practicante de la ley según el espíritu de los fariseos, los judíos más religiosos. Él se sometió a sus padres, pues tenía que aprender a obedecer, a conocer a Dios, y a éste se le conocen la obediencia y el amor. Llegado el momento, Jesús predica y muestra la llegada del reino de Dios a través de sus palabras y sus obras. Cristo instauró el reino de Dios en la tierra, manifestó a su Padre y a sí mismo con obras y palabras, y completó su obra con la muerte, resurrección y gloriosa ascensión, y con la misión del Espíritu Santo. Levantando de la tierra, atrae a todos a sí mismo. La predicación del reino de Dios. El reino de Dios que Jesús establece consiste en vivir en unidad, amor, justicia, verdad, solidaridad y fraternidad. Implica la liberación de todo lo que oprime y esclaviza. Jesús predica un reino que exige una respuesta radical de conversión y seguimiento. Tenemos la libertad de seguirlo o no. Esto no lo harás solo. El Espíritu Santo te abrirá el horizonte, te guiará y fortalecerá. Para hacer visible la presencia del reino de Dios en este mundo, Jesús reúne un grupo de personas, hombres y mujeres que lo siguen. Es el grupo de los discípulos de Jesús, en el que estaban los 12, y un grupo muy abundante, compuesto de varones y mujeres. Es la comunidad de discípulos o seguidores que llegará a conformar la Iglesia, su pequeño rebaño. Los destinatarios del mensaje de Jesús. El reino de Dios estaba destinado primordialmente a los judíos, pero ellos rechazaron a su Mesías y Salvador, por lo que el reino se abre a los gentiles y paganos. De esta forma surge la Iglesia,
que es el nuevo Israel, fundada en la nueva alianza. La nueva alianza se sella en la sangre de Cristo, que es salvación para todos. Y a nosotros nos corresponde hacer visible la presencia del reino de Dios, en donde Jesucristo es el tronco. La muerte y resurrección de Jesús. El misterio pascual engloba la muerte y la resurrección de Jesús. Este constituye definitivamente a la Iglesia, con la que Jesús lleva a plenitud su misión. Cristo, palabra de Dios encarnada y crucificada, resucitada. Es el Señor de todas las cosas. Él es el vencedor, el Pantocrator, y ha recapitulado en sí para siempre todas las cosas. Si no vivimos como resucitados, no podemos vivir la Eucaristía, donde se da el misterio salvífico, donde Jesús lleva a plenitud su misión. El Espíritu Santo continúa la obra de Cristo. Pentecostés marca el inicio de la Iglesia. La primera comunidad cristiana nace de la fe pascual. Jesús les pide aguardar la promesa del Padre en Jerusalén, es decir, la fuerza del Espíritu que los va a hacer testigos de Jesús en todo el mundo. El Espíritu, después de Pentecostés, está presente en todos los miembros de la comunidad, sean judíos o gentiles, y en todos los momentos y actividades de la Iglesia. El Espíritu Santo continúa la obra de Cristo. Habla por medio de los profetas, da instrucciones, asiste a los ministros de la palabra, enriquece con sus dones a la comunidad y en la variedad y riqueza de estos promueve una auténtica unidad. La Iglesia, nueva comunidad que prolonga la obra de Jesús en el tiempo. La resurrección de Jesús y Pentecostés hacen descubrir a los discípulos el misterio de Jesús. Después de Pentecostés, los discípulos predican para anunciar a Jesús resucitado. Es el grito de fe de los primeros cristianos. Celebran al resucitado en la liturgia, sobre todo en la Eucaristía. Enseñan a los nuevos bautizados a comprender las palabras y los hechos de Jesús. Su misión consiste en hacer presente el reino de Dios. Sus rasgos son los de Jesús, la pobreza y la persecución. Su ley será la caridad fraterna. La Iglesia es una comunidad abierta a todos los hombres sin distinción de razas ni de condición social. La Iglesia, pueblo peregrino. Los cristianos somos peregrinos en este mundo. No tenemos ciudad permanente. Estamos en el desierto y nos dirigimos como en el antiguo pueblo de Israel al descanso de la tierra prometida, a la Jerusalén celestial. Ser peregrinos no nos libera de nuestras responsabilidades en la historia. Nos alerta para no poner el corazón en las cosas y valores de este mundo. Nos hace anhelar el retorno de Jesús. Maranatá. Ven, Señor Jesús. Muchas gracias por su atención. A continuación anexo las actividades a realizar. Dios los bendice.